Hola, ¿qué tal? Soy Dora Villalobos Mendoza y estamos en Ecos de Mirabal transmitiendo desde Radio Universidad y transmitiendo también desde la página de Face de Ecos de Mirabal. Y estoy especialmente contenta porque voy a hacer un programa especial y hace ratito que no las entrevistaba. Están conmigo las hermanas Escobel Gaitán. Berta, bienvenida Berta y Tere. Gracias. Escobel Gaitán. ¿Y por qué es que estoy tan contenta? Bueno, porque vienen de lejos. No es fácil entrevistarlas en vivo, a menos que sea por teléfono, y a lo mejor por teléfono vamos a tener que escucharnos y a lo mejor entrevistarnos más seguido, ¿no? Porque sí se puede hacer el enlace, pero bueno, me da mucho gusto que estén aquí en la cabina de Radio Universidad, que estén en vivo y que yo tenga esta oportunidad de entrevistarla. Ya hemos platicado antes en alguna otra estación y ahora aquí en Radio Universidad me da mucho gusto. Déjeme y pongo así en contexto rapidito porque yo lo que quiero es que ustedes hablen. Bienvenidas. Las hermanas Escobel Gaitán vienen al aniversario, a la conmemoración del aniversario número 53 del asalto al cuartel de Madera y aprovecharon además para asistir también a la conmemoración del aniversario número 50 de lo que se le conoce como la masacre de Tezopaco, que es como una secuela de la lucha de Madera 65, y vienen casi todos los años acá a Madera, a esta conmemoración. Entonces, bueno, pues son parte muy importante de la familia, pero además de dos familias, de la familia Gaitán, ¿no? Sí. Y de ahí deriva también los Escobel Gaitán. Entonces, así a grandes rasgos son sobrinas de los hermanos Gaitán, de algunos de los hermanos Gaitán Aguirre, que cayeron en la lucha, y algunos que luego sobrevivieron y pues ya no existen, ¿no? De algunos, de Salomón, de Don Salvador. Y también son de los Escobel, vienen siendo que hermanas ya de los jóvenes, ¿verdad? Hermanas de dos jóvenes, bueno, en aquel tiempo jóvenes, de dos muchachos, Escobel Gaitán, Antonio y Guadalupe, que también cayeron en la lucha, no en Madera y acá en Tezopaco, ¿no? Por eso es tan importante Tezopaco, para darnos como la chance de ligar los dos acontecimientos, ¿no? Sí. Entonces, por eso es tan importante, porque en esta lucha ustedes pierden a mucha familia, muchísima familia, ¿no? O sea, es una familia muy involucrada, pues, en esta, una lucha esta de Madera y Tezopaco, una lucha campesina, estudiantil, que conforma grupos guerrilleros urbano y también rural, con gente que se unen de la lucha urbana y rural y que hace estos grupos guerrilleros, ¿no? Correcto. Estamos hablando de los 60 lo fuerte, pero desde los 50 empiezan estos movimientos, 60 y todavía los 70, ¿no? Más o menos esas. ¿Y por qué es tan importante rescatar este pasaje? Porque estamos hablando de un acontecimiento o de varios acontecimientos, de un hecho histórico muy reciente. Muy reciente. El hecho de que sean ustedes hermanas de estos jóvenes, pues eso nos ilustra más o menos para que le dé a la gente una idea de lo reciente que ocurrieron estos acontecimientos. Estamos hablando de 50 años, de alrededor de 50 años, más o menos, ¿no? Sí. De estos acontecimientos. Entonces, a mí me gustaría platicar desde su visión, porque es una visión muy particular, que no necesariamente la tienen que tener las demás personas, ¿no? Sí. Desde su visión, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó y qué ha pasado desde entonces? Me gustaría empezar porque nos cuenten un poquito. Ustedes se fueron, están viviendo en la Ciudad de México. Correcto. Desde la distancia en años y desde la distancia en espacio también, en tiempo, etcétera. ¿Cómo es qué le podemos decir a la gente, a esa gente que a lo mejor se acuerda un poquito de qué pasó, pero sobre todo a la gente que no se acuerda, a la gente que no sabe? Porque el chiste, yo por lo menos así yo lo veo, de hacer estos programas,
es informarle a las personas que no saben que hace poquito ocurrieron estos acontecimientos, decirles qué pasó, por qué pasó y a la distancia de qué se trata, ¿no? Por donde quieran empezar y vamos tejiendo por ahí la plática para que sea como muy a gusto. De acuerdo. Ok, Dora, pues muchas gracias por la invitación. Con muchísimo gusto. Muchas gracias. Mucho gusto. Es bien importante estar aquí contigo y bueno, que nos escuchen las personas, lo que sentimos, la familia directa de los muchachos. Es muy difícil, ahora sí que es muy difícil porque para nosotros pues son unos héroes en toda la extensión de la palabra, pero pues nos sentimos con pérdida. Sí. Pérdidas muy, muy importantes de nuestros hermanos mayores, de nuestros tíos, los chiquitos de la casa de mis abuelos, del señor Rosendo Gaitán y Aurelia Aguirre, de Salomón y Juan Antonio. Entonces sí es muy, muy triste, y a la distancia de 50 años y de que nosotros vivimos en el Estado de México y aquí quedaron ellos, aquí en Madera, que ahorita venimos regresando de Madera, y ahora que hemos estado yendo a Tezopaco, pues sí es muy importante. Es muy importante vernos con las familias de los demás compañeros y abrazarnos como hermanos del mismo dolor, pero bueno, igual los vemos como héroes. Entonces, pues fue difícil, es difícil la situación, pero a 50 años de lo de Tezopaco, el 11 de septiembre que murió mi hermano Guadalupe Escobel y Juan Antonio Gaitán, y Madera, hace 53 años, en 1965, pues es muy importante darle a conocer a las personas por qué luchaban, cuál era su causa. Hay un corrido de Ignacio Cárdenas que dice ellos sabían por qué, y realmente nosotros también sabíamos por qué. Estábamos chiquitas, pero sabemos la problemática que como con respecto a los Gaitán Aguirre que se estaba dando en ese poblado serrano de Dolores y del Arroyo Amplio, pues había una razón muy, muy fuerte para que ellos se defendieran. Se defendieron y bueno, mis hermanos, como casi eran de la misma edad, pues no dejaron solos a sus tíos y también se juntaron con ellos y fueron hasta las máximas consecuencias, hasta dar todo para dejar de estarse dejando, valga la redundancia, de personas que los estaban pisoteando realmente a la familia Gaitán. Sí, hay que recordar que una de las principales causas de esta lucha fue en contra de los caciques que había, y porque estábamos en un contexto en el que no querían repartir tierra y no querían respetar la que se repartía, ¿no? Era, en la parte campesina, era una lucha por la tierra de manera muy especial, contra estos caciques que cometían verdaderas arbitrariedades en contra de los campesinos, ¿no? Sí. Así es. Muy buenas tardes, Dora. Bienvenida. Muy buenas tardes a tu auditorio. Mira, nosotros después de los acontecimientos, que se ha hablado mucho de los antecedentes históricos, después del asalto al cuartel de Ciudad Madera, que fue el 23 de septiembre de 1965, esta parte a nosotros nos interesa mucho que quede clara. Ahí participó y perdió la vida un hermano de nosotros, Antonio Escobel Gaitán, y mi tío Salomón Gaitán Aguirre. Antonio, pues mi hermano, y mi tío Salomón, hermano de mi mamá. Es decir, en ese movimiento mi madre pierde a un hijo y a un hermano. Y bueno, pues nos duelen todos los compañeros de ellos que ahí fallecieron también. Después, ahí en ese asalto participaron otras personas y dentro de ellas otro hermano de nosotros, Guadalupe Escobel Gaitán. Y otro tío. Y sí, no estuvo en la trinchera otro tío, pero ellos logran sobrevivir 5 de los 13 que atacaron, y entre los que sobrevivió fue Guadalupe Escobel Gaitán. Ellos se reagrupan, días después se reagrupan y forman la liga, el grupo guerrillero Arturo Gamis. Ellos continúan con la lucha, se siguen preparando, etcétera, etcétera, continúan con la lucha, y ese grupo es el que es perseguido,
dadas unas actividades que ellos tuvieron en la sierra, es perseguido y ellos terminan sus días fusilados en Tezopaco, Sonora, ¿sí? De ahí es que nosotros perdemos 2 hermanos y 2 tíos, es decir, en Madera, Antonio y mi tío Salomón, y en Tezopaco, Guadalupe, mi hermano, y mi tío Juan Antonio, hermano también de mi mamá. Por eso el dolor familiar es muy fuerte. Hubo otras personas que continuaron la lucha de alguna manera y que años después, pues fallece mi tío Salvador Gaitán, al que se menciona hace un rato. Entonces la familia Escobel Gaitán y la familia Gaitán por parte de mis abuelos, pues se ve tan afectada, ¿no?, en sus pérdidas humanas. Sí, sí, hace poco platicando con algunas personas que vinieron a entrevista, rescatando los antecedentes, decíamos, porque casi no se menciona esto, que fue don Rosendo Gaitán en la sierra quien inicialmente encabeza esta lucha, ¿no? Sí. Con los hijos. Luego, bueno, pues él ya no está y los hijos siguen, pero quien empieza pues la defensa contra estos caciques bastante antes de Madera es don Rosendo, ¿no? Es esta figura don Rosendo Gaitán, que quizá se pierde un tanto en la historia, porque obviamente los hijos o los nietos que mueren son los que se conocen, pero es una figura interesante, pues este señor que debe de haber sido algo mayor, no sé, y que se involucra él y luego se involucran los hijos y los nietos, ¿no? Así es. Y que lideran un movimiento campesino en el que participan otros campesinos, es decir, la familia Gaitán, que era muy numerosa, participa de manera muy activa, pero hay otros campesinos, entre ellos Ramón Mendoza, por ejemplo, ¿no? Claro que sí. Que cae también ahí en Madera. Mi abuelo Rosendo Gaitán Valdés. ¿Ustedes lo recuerdan? Sí, él es originario de Moris. Él nació en 1998. Entonces en 1965 ya tenía 67. 1898. Perdón. Entonces en el 65 ya contaba él con 67 años. Y bueno, la problemática... En el 65 todavía vivía. Sí, él murió de 100 años. Y no estaba allí, pero sí estaba atrás de él. Sí sabía. Ahí cerca. Sí, por supuesto. Sí, en Madera. A mí me llama mucho la atención esta figura. Mira, mi abuelo... Que vamos a ver si rescatamos claro. Próxima. Vale poco mucho la pena. Sí. Sí, mi abuelito sufrió y todo el poblado, las personas que vivían en esa región, o sea, no nada más era él, el cacicazgo era parejo. Claro. Y bueno, lo que querían ellos eran posesionarios de su pedazo de tierra. Se las querían quitar a fuerza, las querían quitar, ajá, entonces ese fue el pleito. Querer quitar lo poquito que tenían, o sea, los caciques querían más y más y era querérselas quitar. Y pasaron años, o sea, esto no viene del 65, exacto. Como tú lo mencionabas hace rato, esto viene de 1945, 55, 60, o sea, todo el tiempo estuvieron siendo acosados. Y llegó un momento en que sí los demás, las demás personas que vivían ahí, pues le decían a mi abuelo que los ayudara, ajá, porque de cierta forma era una figura, los Gaitán, él como Rosendo Gaitán, como de mucho respeto también por su edad, y de mucho respeto. Mi abuelo pues tuvo sus hijos, y pasaron años, tuvo a Salomón que fue el último, entonces ya fue cuando como que se armaron más de fuerza, y dijeron pues no nos vamos a dejar, y eso fue el inicio ya de que ellos se defendieran, de que tomaran una defensa realmente ya más consciente. Sí. Porque antes lo estuvieron sufriendo y a mi abuelo pues le ponían todas las trampas para que cayera y estarlo metiendo en la cárcel, y de hecho lo metieron. Sí. Mi abuelo estuvo aquí en Chihuahua en la cárcel por cosas que le hacían allá como para meterlo a la cárcel. Le fincaban delitos. Le fincaban delitos, era muy fácil porque los caciques pues tenían poder, mucho de judicial. Entonces todo era quitarles, y les quitaron a muchos. Entonces cuando llegaron con los Gaitán pues no se dejaron. El asunto es ese, ¿no?
que quitaban la tierra a los campesinos de manera relativamente fácil, algunos se defendían más que otros, y la clave de este movimiento allá, y por qué madera, y por qué ahí, es que la familia Gaitán se defiende. Digamos sí. Que ese es como el parteaguas, pues. Ese ¿no? es el parteaguas, que se defiende y a mi abuelo le piden ayuda a los demás. Las demás personas que viven ahí en el Arroyo Amplio, en el Mineral de Dolores, pertenece al municipio de Madera. Pero realmente como poblado Madera no fue tanto, fue más en la sierra. Fue en la sierra, exacto. Y la unión entre los Gaitán de Dolores, de la sierra, con Arturo Gámez, con el magisterio, pues bueno, ya fue que matan en 1959, en noviembre, a Francisco Luján Adame, que también estaba sí. Tramitándoles para empezar a ser ejidos. Y lo matan y bueno, ya ahí se da que van a la Ciudad de México para ver a Jacinto López y le pide a Álvaro Ríos que venga acá al Arroyo Amplio para ver qué estaba pasando acá a esta región. Y llega Álvaro Ríos, hace un estudio de lo que está pasando. La gente allá estaba dispersa, unos por un lado, otros por otro. Entonces Álvaro Ríos junto con David Estrada como que reúne a todos los campesinos que estaban padeciendo lo mismo, y fue cuando hicieron la primer caravana a la ciudad de Chihuahua para hacer ver toda la problemática que estaba sucediendo allá en el noroeste de Madera. Y entonces ya aquí se une el magisterio. Sí. Ese es el principio de por qué se fusionan una problemática real que tenían, campesina, que estaba pasando allá en el noroeste, con el magisterio aquí, con los profesores y estudiantes. Sí, tiene esta amalgama, ¿no? Y cómo, obviamente, con circunstancias distintas, pero al final problemas muy semejantes, ¿no? De mucho autoritarismo, en este caso aquí en la ciudad hacia el magisterio y hacia los estudiantes, y allá con los campesinos. Al final es el autoritarismo lo que presiona y lo que al final hace que estalle, pues. Y poco a poco, sí, qué bueno, Berta, que lo vas explicando, porque efectivamente no es que deciden de un día a otro armarse, no es que deciden de un día a otro asaltar el cuartel militar, sino que poco a poco se van, se ven orillados, pues, a ir a una causa, ¿no? Y algo bien interesante es que cuando ya deciden ir a las armas, lo analizan mucho y lo hacen de manera muy consciente, y llama la atención mucho es esta conjugación de esta lucha urbana, magisterial y estudiantil con esta lucha rural campesina, ¿no? Sí, perdón, ellos no eran para nada improvisados, ellos buscaron primero todos los caminos legales. Por un lado los campesinos, como bien lo mencionas, y por otro lado las personas preparadas que estaban acá, que hablamos de estudiantes y de maestros. Entonces ellos buscaron todo el apoyo por las vías correctas, por las vías legales. Y estamos hablando de 1965. Cuando ellos toman ya la determinación de hacer acciones armadas, fue porque no les quedó otra alternativa, ya no había otro camino para evitar esos problemas que tenían y que no había salida. Es ahí donde ellos toman esa decisión. Y el asalto al cuartel de Madera fue también una acción, no con la intención de matar soldados, de matar a nadie. Era con la intención de tomar el cuartel para hacerse de armas y para decir, estamos dispuestos a hacer una lucha correcta y determinante. Esa fue la razón por la que ellos atacaron el cuartel. Sí, la intención era apropiarse, ¿verdad?, del cuartel. De las instalaciones. Y a partir de ahí, bueno, como toda guerrilla, ir apropiándose, ir tomando pues la fuerza y obviamente la fuerza militar, ¿no? Porque claro, es con el ejército. Y bueno, a mí me gustaría que nos pudieran platicar, porque estaban ustedes muy chicas cuando pasa Madera 65, pero sé que se acuerdan un poquito, ¿no? ¿Dónde estaban? ¿Qué recuerdan? En el caso familiar, en el caso de su mamá, porque toda la documentación la menciona doña Austreberta, Albertina,
Albertina Gaitán Aguirre, así es, hermana de Salomón, hermana de don Salvador, hija de don Rosendo. Una mujer que quienes hemos leído y quienes nos hemos documentado como que nos la imaginamos, ¿no? A mí me gustaría que pudieran describir a su mamá y que pudieran recordar un poco de lo que pasó. De lo que estaba pasando con la familia de mi mamá, precisamente con mi abuelo Rosendo y mi mamá Aurelia, mi abuelita, Aurelia Aguirre, pues era un problema familiar muy fuerte y de las demás personas que vivían ahí. Entonces, pues obviamente toda la familia apoyaba a hacer algo. Y cuando Salomón decide... La familia estaba enterada, ¿no? Sí. De todos los pasos, pues, estaba, hermanos e hijos, en caso de su mamá, ¿no? Sí, estaba siendo Albertina dañada la familia. Entonces, todos los hermanos, los hijos de mis abuelos, los mayores, pues, porque esto fue desde que ellos eran solteros, mis abuelitos. Entonces, tuvieron a sus hijos, crecieron, se casaron, y bueno, finalmente llevan los más chicos, y el último, que es Salomón, es el socoyote de la familia. Entonces, pues toda la familia estaba viendo esa problemática de años. Entonces, claro que mi mamá también se casa. Mi papá se casa, mi mamá con Guadalupe Escobar, mi padre, y van a vivir a Madera. Entonces, mis abuelos pues nos visitaban, mis hermanos y mis tíos pues se llevaban muy bien, eran como hermanos todos. Entonces, al momento de que mi tío ya decide avanzar, y el avanzar fue decirle a mi abuelo: papá, pues yo me voy a Chihuahua para estudiar leyes y podernos defender con la ley en la mano. Entonces se vienen a Chihuahua junto con mi hermano Antonio y aquí estudian. Y aquí conocen a Guillermo Rodríguez Ford, que fue su maestro, y bueno, pues aquí se arma, ya no nada más con lo que estaba pasando allá, sino ya con lo que estaba pasando también en otros lados, en otros lugares de aquí de México. Y otra filosofía también ya de otros estudios de socialismo. Entonces ya fue cuando ellos avanzan, y avanzaron mucho. Hay compañeros de ellos de la primaria en Madera que dicen que estaban irreconocibles ya de toda la información que tenían. Y mi mamá pues siempre los apoyó. Mi mamá fue una mujer muy, muy fuerte que los apoyaba. Cuando ellos se tienen que ir a la clandestinidad, pues mi mamá era su contacto para estarles dando bastimento, dando ropa limpia, dando lo que ellos ocupaban. Pero mi mamá tuvo que ser muy fuerte, además que era muy fuerte, era un Salomón, porque era Gaitán Aguirre, y se tuvo que ser muy fuerte para poder estar viendo a sus hijos que ya estaban en esa situación de levantados como para defender a las personas de allá. Y siempre estuvo mi mamá, pero en la raya, haciendo todo por defender a sus hijos y ayudarlos. Sí, no fue de ninguna manera un impedimento, sino al contrario, no los asusaba, por usar un término, sino los apoyaba en su lucha. Sabía que ellos pues corrían un gran riesgo, pero confiaba en que estaban preparados, que se estaban preparando para esa vida de lucha, ¿no? Esa vida guerrillera que ellos tuvieron. Entonces mi mamá les brindaba todo su apoyo, y con nosotros sí estábamos muy pequeñas, pero nos acordamos de muchas cosas como si fuera ayer, realmente. Yo recuerdo, porque vivíamos en un ranchito, y ellos bajaban de vez en cuando al rancho, y yo los llegué a ver entrenar como defensa personal, como pues sí, todo lo que tiene que ver pues con navajas, con armas y todo. De hecho, ellos, por su calidad de campesinos, de agricultores, tenían pues mucha facilidad para el manejo de las armas. Entonces tenían un muy buen tino al blanco, ¿no? Entonces, pues ellos eran unos jóvenes ejemplares realmente, y con el apoyo de mi mamá, que mi mamá toda la vida fue una mujer, como ella decía, carta cabal, ¿sí? Con unos principios muy sólidos, con una energía, con una disciplina para todos. Lo tuvo con ellos y fue de gran apoyo para ellos, y ellos fueron de gran apoyo para toda la familia, pero mi mamá siguió con la misma línea cuando ellos ya se fueron. Y mi mamá los
los quería tanto, como a todos nosotros, pero los quería tanto, era tan amiga de ellos, y ellos la tenían en un pedestal, porque mi mamá siempre dándoles pues muy buenos ejemplos. Mi mamá nos formó a todas. Entonces mi mamá Bertina Gaitán Aguirre, una mujerona, una gran mujer, y así se condujo por toda la vida. De hecho, cuando ellos pues nos faltan, pues siguió con nosotros, ¿sí? Dándonos, llevándonos por el buen camino siempre, por principios, valores y siempre tratar de ser los número uno en todo lo que hacíamos. Berta Tere, nos vamos a ir a un corte en Radio Universidad, en el Face vamos a seguir y venimos rapidito de Radio Universidad. Vamos a corte, Jacobo, sí, y regresamos rapidito, pero ahí seguimos para no cortar el Face. ¿Cuántos años tenían? ¿Tú cuántos tenías en 65? Madera 65. En el 65 yo tenía 11. Si estabas ya, si no estabas tan chiquita. Fíjate que no estaba tan chiquita, pero vivíamos en un rancho. Ya. Entonces, en el rancho no teníamos televisión. No teníamos más que un radio y no teníamos luz eléctrica. Entonces, como que por esa situación yo era muy niña, muy en mis juegos. Muy inocente. Y los juegos eran, pues, ahora sí que jugar con las luciérnagas y jugar ahí en la tierra y yo era tan feliz, yo no sabía que había problemas. Yo no sabía que lo que estaba pasando a mi abuelo allá con los caciques, o sea, yo no sabía, entonces yo, aunque fueran 11, parecía que fueran 9, pero por eso, porque yo vivía una niñez muy feliz y sí, no me daba cuenta. Cuando ocurre te estruja mucho, precisamente. Sí, o sea, sí, cuando ocurre, no, y es que lo vivimos todo, sí. Lo vivimos todo porque... O sea, de no saber nada, de estar muy inocente, de pronto al aterrizaje trágico. Sí, vivir esos momentos del ataque al cuartel fue desgarrador. Jacobo, le cierras porque no se oye, es que estamos en el Facebook. Tengo una pregunta para ver. Ahorita. Entonces, vivir esos momentos era vivir un infierno. ¿Sí? Saber que mis hermanos estaban enfrentándose pues a alguien muy poderoso, pues fue tremendo, pero antes de eso era una vida hermosísima de tranquilidad y de todo. Sí, fue no lo mismo para mi hermana. Yo tenía 9 años en el 65, pero era como que más, por usar un término, como más inquieta. Me escuchaba mucho, estaba muy atenta a todo lo que pasaba alrededor. ¿Tú sí sabías que algo pasaba? Sí. Igual era muy niña, pero como que las cosas de alrededor les ponía mucha atención. Y sí sabía que ellos andaban en una lucha, a lo mejor era yo muy metiche, que andaban en la lucha, que corrían riesgo, que se iban, que regresaban. Tan es así que nosotros por decir como antecedente del 64, pues vivíamos en un lugar que le llaman La Pulga, en un ranchito, pero ya después vivíamos en Madera. Se estaba comprando una casa por la cuestión de las escuelas, era caminando todo, y ya mis papás se habían esmerado en que estuviéramos más cerca de la escuela. Y el mero 65, el 23 de septiembre, mi mamá nos mandó justo a Berta y a mí a la tienda a comprar café y azúcar. Y nosotros fuimos a la tienda que estaba a la vuelta de la casa, pequeñas, ahora sí que 9 y 11 años. La señora de la tienda nos dijo, ¿saben qué es eso que están escuchando? Se oían los balazos. Le dijimos, pues no. Y dijo, son sus hermanos que se están matando. Entonces nosotros hemos de ver pelados semejantes ojos, regresamos a la casa y le decimos a mi mamá. Y yo recuerdo perfecto que yo sabía, o sea, todos en la casa sabíamos, pero yo lo tengo muy presente, que sabíamos que iban a atacar el cuartel de Madera el 23 de septiembre. O sea, eso ya lo sabíamos. Yo no sé cómo, porque ni lo soñé, ni lo inventé, pero ya lo sabíamos. Entonces mi mamá, su reacción, pues fue, ya me imagino, ¿verdad?, de angustia, de desesperación. Y recuerdo que lo que nos dijo, cállense, acuéstense, y se tapó toda la casa, nos encerró a piedra y lodo, ¿verdad?, para protegernos. Sí. ¿Regresamos a Radio, Jacobo? Sí, regresamos, estamos en Radio Universidad,
transmitiendo desde el programa Ecos de Mirabal y seguimos en el Face, del Face no nos hemos ido. Estoy platicando con las hermanas Escobel Gaitán, ellas, Berta y Tere, están acá de pasadita en Chihuahua porque vienen del Estado de México y están acá justo porque vienen a conmemorar junto con todas las demás familias acá en Madera y en Tezopaco, en Chihuahua y en Sonora, que es Tezopaco, el 53 aniversario del asalto al cuartel de Madera y el 50 aniversario de la masacre de Tezopaco, que ahorita vamos a de rapidito. Desgraciadamente, pues en una hora casi no alcanzamos, ¿no? Pero las dos nos están narrando lo que recuerdan que vivieron en Madera 65, ¿no? Y también, bueno, pues narrando desde la parte familiar, porque al final eso es, ¿no? Eso es una relación familiar. Y entonces, cuando ocurre el hecho, ya están en Madera. Ya estábamos en Madera. Tenían poquito viviendo en Madera, ¿no? Sí, nada más que antes del 23 de septiembre, o sea, sí había movimiento en la casa. De hecho, Pablo Gómez, que es uno de los caídos en Madera, estuvo en el rancho con nosotros. O sea, ellos ya llevaban más personas, estuvo Arturo Gámez, estuvo Lupita Yacot, estuvieron varios en la casa, o sea, iban, ya no era así como lo normal, ellos ya andaban con su grupo. El doctor Pablo Gómez, pues, una maravillosa persona que conocimos y eso nos lleva a que hubo un antes, no nada más fue el 23 de septiembre, exacto, sino ellos estaban haciendo acciones desde mucho antes. Y bueno, se llega el 23 de septiembre y fue el infierno para nosotros. Madera sufrió, la población de Madera tembló, porque era un estruendo esa madrugada del 23 de septiembre. Y bueno, los afectados éramos nosotros directamente porque estábamos sin saber, a punto de que nos dijeran que nuestros hermanos y los que ahí cayeron estaban muertos. No le entiendo mucho, pero es María Rodríguez y dice, cuando hablan de valores de familia, ¿a qué valores se refieren? No lo entiendo. Que si en la guerrilla existen valores. Ok, por ahí sí, va la por pregunta. Supuesto que existen valores, porque es un grupo que se decide tomar una acción en pro de los más necesitados, ¿sí? La familia podía haber sobrevivido como estábamos la familia Escobel Gaitán, pero se tomó una acción por una injusticia que se estaba cometiendo, no solamente a los abuelos, sino a mucha familia de Dolores, del Arroyo Amplio, de todos aquellos lugares. Ahora, ¿a qué valores se refiere uno? Al respeto. Había respeto, había disciplina, había honestidad, había que hacer lo correcto es lo correcto, ¿sí? Y a veces tomar una acción de defenderse es lo correcto, porque te estás defendiendo ante una injusticia, no te estás aprovechando de los demás. Eso marca una gran diferencia. Lo que es, defiéndete porque lo tienes que hacer y no te queda otro camino, como fue el caso de ellos, que se tuvieron que defender con las armas porque no había otro camino, y ese es un valor adicional a un ser humano. Sí, nosotros realmente no teníamos ningún problema en la casa con los Escobel Gaitán. Estábamos humildes, pero teníamos todo, vivíamos muy felices. En lo que nos referimos es que alguien tiene que defender a los demás. Entonces los muchachos, no nada más se defendió la familia Gaitán Aguirre con los Escobel, sino que defendieron a la comunidad. La comunidad estaba siendo afectada. Y en algún momento una hermana mía le dijo a mi hermano, a Guadalupe Escobel, ya en México, oye hermano, pero ¿por qué no te quedas con nosotros? Nosotros te necesitamos, nosotros estamos aquí necesitando de ustedes. Y le dice mi hermano que hay personas más necesitadas que nosotros. Entonces, el caminar de ellos, desde que empezaron a defenderse y defender a la comunidad, fue su línea, no nada más ver por ellos, sino en la sierra ellos hicieron muchas acciones para ayudar a las demás personas, más
necesitadas que nosotros. Sí, históricamente hay personajes, en toda la historia y en todo el mundo, hay personajes que a veces no nos explicamos, pues, la gente común y corriente no nos explicamos. ¿Cómo es que deciden arriesgar su vida? Porque estos arriesgaron su vida, sabían que la estaban arriesgando. Deciden arriesgar su vida por ideales, por alcanzar ideales. Y siempre son ideales de justicia, no hay otros, pues, de una o de otra manera. Recientemente, bueno, hay que rememorar a Martin Luther King, hay que rememorar a muchos, pero casualmente estaba viendo ayer antier unas películas de un personaje muy interesante de los 60, también 70, en Holanda, que decide crear un banco clandestino para apoyar la resistencia en contra de los nazis. Entonces, en ese momento tenía niños y la mujer le decía, te arriesgas tú y nos arriesgas a la familia, ¿no? Y lo hizo, pues, y decía, sí, efectivamente, me estoy arriesgando y estoy arriesgando a la familia, pero decía, es que no puedo evitarlo, lo tengo que hacer. Pero como esos hay montones. Entonces, recientemente que vinieron aquí a entrevista Lalo y Perla Gómez, hijos del doctor Pablo Gómez, yo les preguntaba esto, y porque Pablo Gómez, que era un doctor, era médico, Madera 65 tenía 5 niños y niñas, chiquitos, pues, todos estaban pequeños. Y a mí se me hace tan fuerte esto que cuentan la familia y doña Alma, que contaba doña Alma de cómo llega de pasada, antes de ir a Madera, llega Delicias a despedirse de sus hijos, ¿no? Sí. Y porque él sabía que en esa acción podía morir. Y no, por más que tratemos de preguntarnos, yo por lo menos me pregunto, ¿qué tiene ese médico, qué tiene ese personaje, ese señor, qué pensaba para arriesgar su vida teniendo criaturas chiquitas? La gente común y corriente es muy difícil que lo podamos entender. Claro, porque son almas que nacieron para darlo todo. Ajá, el amor. Por una causa el amor de mucha convicción. Lo único que yo me explico es que tenían que tener mucha convicción. Sí, de hecho ellos, fue demasiado amor por los más necesitados, por los que no se podían defender y por los que no tenían ni para comer, porque lo que se vivía ya en esos momentos era... el cacique trabaja para mí, trabaja con las vinatas, eres mi empleado de las vinatas, pero no te pago con vales y siempre me estás debiendo. Entonces, siempre estaban endrogados con el patrón. O sea, sí tendríamos que irnos a realmente lo que estaba pasando en esos momentos allá con los caciques. Entonces se aprovechaban demasiado de los indios, no los indios, de las personas de allá. De los nativos de allá de Dolores, y los tenían enganchados y no tenían ni para comer. Entonces lo que hicieron ellos pues es ver por esas personas. Ya sabían que les podía pasar lo que les pasó, pero era su vida para defender a los demás. Sí, porque yo me pregunto de estos que eran jóvenes, ¿qué pensaban jóvenes que todavía ni siquiera se casaban, ¿no? Que podían andar de novios y bailando y pasársela bien a gusto? ¿Qué pensaban? ¿Qué tenían en la cabeza? Que en vez de hacer lo común y corriente de un joven, andaban arriesgando la vida. Lo que supongo yo que debieron haber pensado es que si no lo hacían ellos, ¿quién lo iba a hacer? Exacto. ¿Sí? Entonces alguien lo tiene que hacer, vamos haciéndolo nosotros. Eran tan nobles. Lo mismo de Arturo Gámez. Lo mismo, todo el grupo. Si no eran ellos, ¿quién lo iba a hacer? Y era el momento de hacerlo, porque era el momento que estaban jóvenes. Fíjate, Dora, nosotros durante mucho tiempo, pues les lloramos, les sufrimos, los amamos toda la vida intensamente por lo que ellos eran, por lo que ellos representaban para nosotros. O sea, unos jóvenes sanos, alegres, lindos, educados, colaboradores en la casa, ayudadores con mi mamá. Ellos hacían tortillas, ellos barrían, ellos hacían buñuelos. O sea, era gente linda, gente de familia. Y cuando los perdemos,
pues es mucho dolor, mucho de todo. Ahora que nosotros crecemos y que nos damos cuenta y que recapitulamos todos los días durante todos estos 50, 53, 55 años, pensamos, ¿quiénes eran ellos? ¿Por qué hicieron lo que hicieron? ¿Qué valores tenían qué valores morales y qué valor de valentía, De valentía, ¿no? claro. Para hacer todo eso. Y nosotros ahora que regresamos, tenemos 5 años que hemos regresado a las conmemoraciones en Madera y después en Tezopaco, lo que nosotros decidimos fue honrarlos como corresponde, como héroes, a nuestros hermanos, a nuestros tíos y a sus compañeros que anduvieron cerquita de ellos y que perdieron la vida finalmente en esta lucha, que fue ahora sí que una cuestión muy fuerte, pero alguien lo tenía que hacer. Y alguien que no hace nada, que no hizo nada hace 50, 60 o 100 años, pues no se le está reconociendo, la historia no lo va a reconocer. Y para que a alguien se le reconozca en la historia, primero que nada lo tiene que reconocer su familia, ¿sí? Sí duele, tenemos unos hermanos menores que nosotros que tienen todavía tanto dolor que no lo han asimilado como para darles, ellos dicen, ¿por qué nos dejaron? ¿Por qué se fueron? ¿Por qué murieron? Y la respuesta es, porque alguien lo tenía que hacer, porque así lo decidieron ellos con plena convicción, con pleno uso de razón y de justicia, por eso lo hicieron. Y a nosotros como hermanas prácticamente, pues todas, ¿no? Pero especialmente Eva, Berta y yo que hemos tomado la batuta de honrarlos haciéndoles un monumento, ¿sí? Porque además en el Panteón en Madera, en el 50 aniversario yo escuché que alguien dijo, ¿cómo es posible que siendo los héroes que son, no tengan un monumento digno? Yo dije, caray, creo que como familiares de ellos estamos fallando. Creo que ellos necesitan que nosotros ahora les hagamos un monumento porque esto es historia y para ejemplo de mucha gente. Ellos eran seres sublimes, seres ahora sí que tocados por Dios, para que hicieran ese acto de amor tan grande como para dar la vida por los demás. Sí, esto que dices, Tere, me llama la atención porque al final de cuentas el honrar, no a cualquiera se le honra, ¿no? Por supuesto. El honrar tiene su tiene su chiste porque es complicado pues honrar a una persona, Claro. quien haya sido y como haya sido. Es complicado tomar la decisión, es complicado cuando hay polémica, es complicado sobre todo cuando no se sabe. Pero sí, efectivamente, si viene de la familia, de entrada, ¿no? De entrada, o de las familias, porque en este caso Claro. es la Escobedo y tal, pero luego también es la Gómez, luego también es son varias familias, ¿no? Así es. Y si viene de la familia, sin duda, me parece que le da más valor, me parece que le da más autenticidad. Y bueno, obviamente, porque siempre ha habido gente del pueblo que también ha ido, que siempre ha honrado, ¿no? Claro, y los quieren. Mira, en la parte de Tezopaco nosotros decidimos hacer acciones determinantes en Tezopaco. ¿Es la primera vez que van a Tezopaco? No, Ya habían ido. Ya. Tenemos 5 De años hecho, yendo. Yendo a Tezopaco. De hecho, este año se develó el monumento que se hizo allá, ahora sí que por cooperación de los simpatizantes, de la familia, de la población de Tezopaco. Allá ya se les nombró los mártires de Tezopaco, ¿sí? La gente allá los quiere mucho, los quería yo creo que desde minutos antes de que ellos fueran fusilados, y ya los quería porque se dio cuenta que primero les sembraron la idea de que eran bandoleros, que eran bandidos, que iban a llegar ahí, que iban a apoderarse del pueblo y hacer daño. Pero eso es lo que se había dicho para que la gente los delatara. Entonces, cuando ellos llegan ahí y que la gente se da cuenta que la realidad era otra, que eran luchadores sociales, la gente los acoge. Cuando nosotros vamos a Tezopaco a buscar parte de la historia, a entender qué había pasado ahí y demás, nos damos cuenta que la gente los quiere, que ya casi les dan sentido de santos, ¿verdad? Porque les piden milagros y se los hace. La gente de Tezopaco, sobre todo la gente más mayor de Tezopaco, recuerda a los acontecimientos. Sí, y la gente joven también. Berta se ha dado a la tarea de investigar y de documentarse mucho y de entrevistar a mucha gente para tener ahora sí que la mejor información, la más
precisa de todo eso y ha entrevistado a mucha gente. Y la gente joven de allá lo sabe. Voy a ir a Tezopaco. Te voy a acompañar. Es maravilloso, Sí, necesito ir a maravilloso. De aquí a un año Sí. va a haber algo muy grandioso, Hay que ir a Tezopaco. porque ya les van a hacer una colonia como mártires de Tezopaco. Y las calles con sus nombres. Hay un museo, perdón, hermana, hay un museo muy bonito donde allá los quieren mucho y ya se va a hacer una sala permanente alrededor de ellos. Mira, nosotros hace un año, más bien casi 2 años, que fuimos a Tezopaco, ahí al pie de las tumbas que había, tomamos la decisión de rehacerles sus tumbas ya más dignas, porque las primeras estaban muy bien hechas y agradecemos a la familia de uno de ellos que se las hizo, pero ya estaban a ras de suelo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Ahí tomamos la decisión entre hermanas, entre familia, porque no teníamos contacto con la familia de los otros compañeros. Tomamos la decisión de hacerles unas lápidas dignas. Y después, comentando con el historiador Jesús Vargas, él nos dijo, para que tenga mayor peso histórico, háganlo, no lo hagan solas como familia, involucren a más gente. Al pueblo de Y nos dimos a la tarea de involucrar a gente del pueblo de Tezopaco principalmente, a nuestras familias, a amigos de ellos, a compañeros de ellos, a gente de aquí de Madera y de Chihuahua, y logramos hacer algo muy bonito, un monumento. Se develó con todas las reglas, ¿verdad?, de cómo develar algo muy importante. Hicimos un programa, se les hizo un homenaje, tuvimos escolta, banda de guerra, se cantó el himno nacional. Nosotros donamos material y también los hijos de Pablo Gómez, que nos hicieron el honor de asistir allá, donaron material, libros y todo al pueblo, al museo y al presidente que estaba, para que fuera un evento solemne, ¿sí? Y clausuramos ese evento con una misa preciosa. Quiero mencionar que en el Panteón fue el sacerdote de ahí, que ya lo habíamos visto el año pasado, que ya le habíamos platicado la historia, y fue a bendecir el monumento, a pedir por ellos al Panteón. Y después, todo ese día del evento, fue el 11 de septiembre, se concluyó con una misa muy bonita, donde el padre de veras dio una misa como corresponde al sacrificio de personas que dieron su vida. Por eso ellos son los mártires de Tezopaco, porque ellos lucharon por un ideal, siguieron y murieron en una forma muy triste. Además de fusilados, antes de ser fusilados, ellos fueron metidos en un costal, iban descalzos, muertos de hambre, herido su líder, Óscar González Eguiarte, y en una situación muy triste. Y la gente de allá, pues imagínate cómo los acogió. O sea, cuando la gente ve injusticias, que ve el drama total, claro que se volca sobre esas personas. Así ha sucedido en Tezopaco. Es cierto. Imagínate la convicción de ellos de que se da el asalto aquí al cuartel en Ciudad Madera, Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965, en el que participan 13 jóvenes, 5 logran sobrevivir y uno de ellos es mi hermano Guadalupe Escobar Gaitán. Entonces Lupito, como le decimos siempre de cariño, sabe que ahí quedó su hermano Antonio y que sabe que quedó su tío Salomón, y sin embargo ellos siguen en la misma lucha, se reagrupan como grupo, ya Óscar González lidera a ellos, y siguen con las mismas acciones. O sea, hasta dónde tienen que tener tal convicción de lo que estaban haciendo, de los que hicieron, los que cayeron ahí como grupo grande, reorganizarse y continuar en lo mismo, en lo que quedó. Sí. Las personas que quedaron ahí continuaban con la misma lucha. Entonces ellos estaban convencidos de lo que estaban haciendo, de defender a los más necesitados, porque estaban siendo pues muy, muy acosados. Sí. Entonces ellos continúan, avanzan, y eso fue 3 años después, en 1968, y llega el momento en que hacen una acción y son perseguidos por toda la sierra de Chihuahua. El 23 de agosto de 1968, el grupo de 6 que iba avanzando ahí en la sierra, cae Carlos David Armendáriz Ponce,
él descubre la retirada porque es un enfrentamiento y ellos avanzan. Cabe mencionar, perdón, que Carlos David Armendáriz Ponce tenía 16 años, 9 meses, 10 días. Entonces avanzan y bueno, ya llegan, cruzan de la Sierra de Chihuahua a Sonora y llegan al pueblo de Tezopaco. Sí, esto que narras es muy importante porque la gente que nos está escuchando en Radio Universidad o viendo en el Face quizá identifique mucho Madera 65 o identifique más. Y entonces Tezopaco no está como tan posicionado el acontecimiento. Y sí, después de Madera 65, muchos de los mismos que andaban, no nada más de los que estaban allí en el asalto, sino que respaldaban los movimientos, muchos siguieron, pues, así es. Incluidos los que estaban ahí y otros que se suman, ¿no? Exactamente. Y crean, por eso es que le ponen el grupo guerrillero Arturo Gámez, porque toman el nombre del en honor al líder de Madera 65 y continúan. Y sí, una figura, bueno, todos llegan a Tezopaco en una persecución militar muy atroz, ¿no? Exactamente. Y una figura que a mí me llama la atención mucho pues es Carlos Armendáriz. Es este jovencito de 16 años, por ahí tengo una foto que le toman poco antes de que se vaya, está súper jovencito. Esta figura de Carlos Armendáriz de 16 años que se une al grupo que convocan pues González Iriarte, Lupito, Escobel, y bueno, también Juan Antonio Arturo Borbo Estrada, Gaitán, José Luis Guzmán Villa, que son los que forman este grupo y se van a continuar la lucha, ¿no? Pero esta figura de Carlos Armendáriz, porque volvemos a lo mismo, yo me pregunto, ¿qué pensaba un muchacho de 16 que ya venía encarrilado de antes? No es que de buenas a primeras él dijo, ahí nos vemos, ¿no? Sino que ya venía, ¿no? Pero ¿qué traía en la cabeza? ¿Qué pensaba para arriesgar su vida? Porque él sabía que la estaba arriesgando. Todos sabían. Entonces, un jovencito de 16. Entonces, por estas preguntas que luego nos hacemos, y sí, él cae acá en la sierra, Carlos Armendáriz, es el único que cae en la confrontación que tienen con el ejército. Los demás alcanzan a retirarse y llegan a Tezopaco, donde al final los alcanzan y los apresan, ¿no? Y los ejecutan al final ahí en Tezopaco, ¿no? Te contamos a grandes rasgos, después de que Carlos cae, ellos siguen, pero Óscar González Iriarte va herido, ¿sí? Entonces ellos siguen siendo perseguidos, acosados muy de cerca, toman todavía algunas acciones, procuran... Perseguidos por el ejército, hay que sí, decir claro, que había perseguidos por el ejército. Un grupo muy fuerte del ejército. Exactamente. Y tratan de que se mejore Óscar, ¿verdad? De hacer tiempo en la sierra, descansar en ciertos lugares más del tiempo absolutamente necesario para que Óscar se pudiera recuperar. Pero se dan cuenta, ¿verdad? El grupo ya eran 5, que Óscar en lugar de mejorar, pues iba empeorando. Entonces deciden continuar la marcha y tratar de buscar un modo para llegar a una población importante para poderlo curar, ¿verdad? Para poder tener medicamentos y demás y poderlo curar. Sí, en ese avanzar, en esa continuar de tratar de llegar a algún lugar como para... Tezopaco no era justamente el objetivo específico, no. Casualmente llega, pues. Sí. He tenido la oportunidad de platicar con personas que los atendieron en puntos específicos de la sierra. Entonces, gracias a eso me doy cuenta de su caminar, realmente, por donde pasaron, quién los atendió. He platicado con las personas que los invitaron a darles un taco, a darles agua, a apoyarlos. Y es muy bonito porque esas personas ya las conocimos, ya sabemos cómo avanzaron, incluso un poco antes de pasar la línea de Chihuahua a Sonora, pues hubo unas personas que los ayudaron a pasar el río Mayo. O sea, a 5 personas que iban muy, muy desgastadas. Y avanzan ya cruzan la línea, avanzan hacia Sonora. Y luego también ya tuve oportunidad de platicar con personas que los vuelven a atender ya en Chihuahua, ya en Sonora. Ellos tenían un contacto, de hecho,
como dice mi hermana, ellos no eran ningunos improvisados, ya desde antes habían hecho un trabajo muy grande de contactos y de todo lo que estaba pasando en la zona. Entonces, Óscar González tenía un contacto para verlo, para reunirse con esa persona y que los ayudara. Entonces, bueno, desgraciadamente tenía poco que lo habían matado. Entonces ya a partir de ahí, pues ya avanzan solos y ya el ejército estaba, ya sabía por dónde iban ellos. Tras los talones, como luego dicen. Sí, ya ahí ya fueron delatados, siguieron avanzando y bueno, al mismo tiempo ya venían para alcanzarlos. Y eso sería en Tezopaco. Sí llegan a Tezopaco. Sí llegan. Un poco antes de llegar a Tezopaco, ya escasos 3 kilómetros, iban los 5, José Luis Guzmán Villa iba un poco más adelante que los otros 4, iban pasos más atrás. Y en la madrugada, alrededor de las 3 de la mañana, escuchan el ruido de una camioneta y José Luis sale al camino a parar la camioneta para que los ayuden. ¿Y cuál va siendo su sorpresa? Que la camioneta va llena de soldados. Ya, ahí fue. Ahí lo acribillan. Ese lugar se llama Corral de Piedra, donde cayó José Luis. De ahí lo levantan y se lo llevan. Escuchar los otros 4 muchachos que van atrás, pues que lo balacean, se separan en 2 grupos. Ya. Se nos fue el tiempo. Nos dicen que nos tenemos que ir, sí. Pues siempre es así como probadita, ¿no? Probadita, pero bueno, yo espero que sigan viniendo, espero que no se tarden tanto. Y que las Esperamos verte en Tezopaco. Sí, nos ponemos de acuerdo y que las pueda yo seguir entrevistando, ¿no? Y que ustedes puedan seguirnos, pues, narrando esta historia. Sí, y lo bonito de ahorita es que tuvimos oportunidad de agradecerles a las personas que les dieron de comer, a las personas con las que ellos llegaron a los ranchitos, y bueno, las abrazamos porque son personas muy, muy, muy generosas, muy buenas, que los atendieron a pesar de que los vieron como iban, totalmente desprotegidos y hasta armados. Sí. Entonces, y la información que tenía. Entonces, Sí. no fue maravilloso todo el evento que hubo en Tezopaco. Pues muchas gracias, Berta, muchas gracias, Tere. Nos vamos y seguimos con este tema, ¿no? Muchas gracias, Jacobo. Muchas gracias a las personas que nos escuchan en Radio Universidad, a la gente que nos ve en el GIS también, y hasta la próxima.